Pajarito siente que se le bajan las persianas. Respira con dificultad tomando pequeñas bocanadas de aire, como si estuviera dentro de una habitación hermética y tuviera que dosificar lo poco que le queda de oxígeno. Pestañea varias veces y trata de mantenerse despierto. Mueve los ojos para un lado y para el otro, a ver si se espabila. No va a venir nadie, la puta madre, lo dejaron tirado, conchudos de mierda. Las fosas nasales le tiemblan. Tiene unas ganas bárbaras de gritar, pero sabe que no puede. Chaca el tiro. Tiene 12 años y 2 pistolas de plástico en las manos. Él y sus compinches juegan en uno de los baldíos cerca de la casa. Juegan al robo del banco de la provincia. Si no lo dejan ser pistolero, Pajarito no juega. Y como las pistolas son suyas, nadie puede decirle que no. Pusieron unos cajones de fruta que hacen las veces de mostrador. Atrás, 2 compinches cuentan papeles como si fueran billetes. A un costado, unas cajas de cartón sirven para armar la cabina donde está el guardia de seguridad. Unos changos más chiquitos hacen de clientes. Cuando la cena está lista, llegan desde la calle corriendo y gritando. Pajarito y sus secuaces. Él viene primero y hace como que patea las puertas de vidrio de banco. Tiene las 2 pistolas en las manos y apunta a un lado y al otro, gritando que se tiren todos abajo. Los 2 cómplices, cada uno con un pedazo de madera a modo de pistola, van hacia las cajas con unas bolsas de nylon a exigir el dinero. No va que un distraído se mete en el banco. Pajarito reacciona con violencia, se da vuelta y le dispara varios tiros cerca de los pies. Chaque el tiro, le gritan los otros al recién llegado, que se desmaya por la impresión. Cuando llegan las bolsas con plata salen a la calle. Aunque actuaron rápido, está llegando la policía. Ahí es donde Pajarito se luce y mientras corre para atrás hacia el coche que los espera en la esquina, tirotea a la policía. Tira con las 2 pistolas al mismo tiempo, igual que en las películas. Sonríe y le vuelve a retumbar en la cabeza el sonido que hacían con la boca para simular los disparos. De ahí los 3 corrían y se internaban en un montecito que estaba atrás del barrio y los que hacían de policías lo perseguían. El juego podía durar hasta horas que los atrapaban. El robo al banco de la provincia había sucedido tal y como lo reproducían los changos. Jugar a robar el banco fue el juego de moda todo ese año y todos querían ser el hábil ladrón que podía disparar 2 pistolas a la vez. Qué lejano le parece todo ahora. La primera vez que agarró un arma de verdad se dio cuenta lo pesadas que son y se acordó del bandolero y renovó su admiración de nene, pues había que tener muchísima habilidad no solo para sostener un arma en cada mano en lo alto, sino para hacerlas funcionar. A él nunca le gustaron las armas de fuego, siempre prefirió el arma blanca, liviana, certera. Si un día iba a matar a alguien, quería que fuese cuerpo a cuerpo. Una navaja es casi la continuación de la mano que sujeta. Debe sentirse como se va la vida del otro por el tajo, la sangre enemiga chorreando hasta el mango y humedeciendo la mano que empuña el arma. Ahora lo sabe, ahora sabe cómo es la cosa de los 2 lados, apuñalar y ser apuñalado. Papá, Marciano siente que algo empieza a desvanecerse en su interior. Papá, no me dejes, balbucea con lágrimas en los ojos. Su padre sigue ahí sentado en el barro, sosteniéndolo sobre la falda, pero no lo mira, está mirando lejos de nuevo, como hace un rato cuando le habla de Entre Ríos, como cuando estaban en el bote con Antonio, aunque la expresión que tiene ahora el rostro de su padre no es de arrobamiento como aquella vez, ahora tiene una expresión sombría. Papá no lo atiende, como si estuviera muy lejos de allí o preocupado por otras cosas. Papá, grita y siente que le sube un gusto a vómito, el sabor ácido de todos los porrones que se tomó esa noche.
Entonces Miranda agacha la cabeza y el mentón barbudo oculta la cicatriz del cuello. Lo mira, pero tiene los ojos espantados. Te fallé, papá. No los encontré, nunca pude agarrarlos. Su padre lo mira y frunce el ceño, lo mira torciendo la cabeza, como extrañado por la situación. No hables, le dice, no hables, vos estás muy mal, chango, qué macana, dice desviando la vista. Vuelve a mirarlo y le da unas palmaditas en la mejilla. ¿Cómo te llamás, chango? Soy tu hijo, papá, soy Marciano. Miranda sonríe. No, ¿qué decís, chango? ¿Cómo vas a ser mi hijo? Mi hijo es chiquito. A esta hora está durmiendo en su cama en la casa con la mamá y yo también tengo que entrar a irme. Mi mujer es buena, pero tiene su carácter, es brava cuando se enoja. Si no me voy ahora me va a dejar durmiendo afuera. No me dejes. El hombre se queda pensativo, parece que a él también se le fuera desvaneciendo algo adentro. Mira para un lado y para el otro, levanta la vista al cielo blanco, se pasa una mano por la cara. Escúchame, chango, oíme bien lo que te voy a decir. Yo no te quiero mover de acá, estás malherido y a ver si la embarro peor. Vos quedate tranquilo, quietito, yo me voy a ir a buscar ayuda, quedándome acá no solucionamos nada, no te vayas, Chito, quédate tranquilo, no te muevas, yo no te voy a dejar de a pie, ¿me oíste? Le apoya cuidadosamente la cabeza en el suelo. Marciano siente la humedad a través del cabello, lo ve ponerse de pie, aunque todavía con el torso inclinado sobre él. Tranquilo, ya vuelvo, chango, ya vuelvo. No te vayas, papá, no me dejes solo. Después de enterrar a Miranda, Estela volvió a su casa con sus hijos, aunque la señora Nena insistió en que se fueran unos días con ella para no estar solos y cambiar de aire, le dijo que no. Tarde o temprano tendrían que volver porque tenían casa, la casa donde habían vivido con Miranda todos esos años, además de la casa, la ladrillería. No podían simplemente darle la espalda a todo y empezar otra vida. La vida seguía para siempre sin Elvio Miranda, esposo, amante y padre de sus hijos, y ella tenía que ver cómo se organizaba. Por eso, mejor después del cementerio volver a la casa. Todos tenían que resignarse y acostumbrarse a que Miranda estuviese muerto y mejor empezar cuanto antes. La señora Nena hubiese preferido que la acompañaran un tiempo, incluso que se mudaran con ella para siempre. Tenía una casa grande y vacía y estaba envejeciendo más rápido de lo que había pensado, pero conocía a Estela como que la había criado de chiquita y sabía que cuando se la ponía algo en la cabeza, mejor dar un paso al costado. Así que luego de tirar unos puñados de tierra seca sobre el cajón y de echar unas flores de Santa Rita adentro de la fosa, Estela tomó de la mano a sus hijos y los hizo retroceder un poco para que los enterradores comenzaran su trabajo. Se quedaron hasta que el pozo se llenó completamente de tierra y la tumba tomó la apariencia de una lomita. Los mismos empleados pusieron una cruz provisoria de madera. En la semana la viuda se encargaría de elegir la losa, el adorno funerario, alguna plaquita. Por el momento, ella y los changuitos acomodaron las coronas y los ramos que habían llevado la gente. Después de dejar a Miranda protegido por la sobra de las palmas y los helechos y las cintas violetas que completaban los arreglos florales, Estela volvió a tomar a sus hijos de la mano y los 5 caminaron por las veredas angostas hasta la salida, donde los esperaban la señora Nena y algunos allegados. Saludaron, agradecieron y subieron al coche de la madrina que los llevó a la casa. ¿En serio no querés venir a mi casa, mi hija? No, madrina. Con las manos sobre el volante, la señora Nena asintió comprensiva.
Está bien, siempre vas a tener las puertas abiertas. ¿Me oíste? Estela le dio un abrazo y sintió que se lo humedecían los ojos. No quería quebrarse, tenía que estar entera para cuidar a sus hijos. Más adelante, cuando se quedara sola en la cama, podría llorar tranquila. Gracias, madrina, chaucito, vamos, hijos. Se bajó y abrió la puerta trasera y los ayudó a salir del auto. Cuando estuvieron todos abajo, la madrina arrancó y se perdió en la polvareda. Yo quería ir con la madrina, dijo una de las mellizas. La casa de ella es tan linda, ¿por qué no nos mudamos allá? Esta es nuestra casa, pero mami, la madrina tiene el aire en todas las piezas y acá nos morimos de calor. Estela abrió el portón y se hizo a un lado para que entraran los changos. Las mellizas pasaron de mala gana arrastrando los pies, como si esperasen que la madre cambiara de opinión. Ángel, que venía detrás de las hermanas, le dio un empujón para que se apuraran. Marciano entró el último. Tenía los puños y los dientes apretados. A Estela le partía el corazón verlo tan rabioso y dolorido, tan chico todavía. ¿Por qué tenía que pasar por todo eso? Estaba atardeciendo. Se sacaron las ropas de salir y se quedaron con prendas más cómodas y frescas. Estela les preparó una chocolatada fría y un mate para ella y se sentaron todos en la mesa del patio. Hacía algunos años habían comprado la mesa larga de algarrobo con sus 6 sillas y habían instalado el juego bajo la enramada. Debido al calor que se extendía casi todo el año, la vida de todas las familias pasaba más en los patios que en el interior de las casas. Mientras tomaba un mate, Estela no pudo evitar clavar la vista en la única silla vacía alrededor de la mesa. En realidad era común que esa silla permaneciera vacía, pues Miranda no era de quedarse mucho en la casa. Solamente durante el almuerzo estaban todos juntos. Apenas caía el sol, él se bañaba, se cambiaba y salía para el centro a encontrarse con los compinches, con la junta de los bares y el juego. Pero esta vez era diferente. La silla ya no iba a ser nunca más ocupada por Miranda. Marciano, que le daba vueltas a la leche con la cuchara sin decidirse a beberla, siguió la dirección de la vista de su madre. Él también de reojo había estado mirando la silla sin animarse a hacerlo directamente. Nunca más vería a su papá. Las mellizas y Angelito empezaron a discutir por el nombre de un personaje de la tele, que se llama así, que no, que sí, que no es ese, que es el otro, que qué te juego. Estela los dejó, mejor que peleasen antes de que estuviesen tristes. Pero Marciano se puso furioso y azotó el vaso de leche contra el tronco de un árbol. Se lo había tirado a los hermanos para que se callaran, pero apuntó demasiado alto y les pasó por encima de las cabezas sin llegar a derramarse hasta que se estrelló contra el árbol en una explosión de líquido y vidrios rotos. «Cállense, paspados», gritó, y se puso de pie y los miró resoplando y después salió corriendo. Las mellizas se pusieron a llorar. «¿Qué les pasa a mi hermano, mamá? ¿También se va a morir?», preguntó Angelito haciendo esfuerzos para no acompañar el coro de berridos de las hermanas. «No, hijo, no digas eso. Déjenlo, pobre. Ya se le va a pasar». Celina no se atrevió a ir al velorio de Miranda. Le hubiera gustado tener el valor de hacerlo. Estaba apenada por lo sucedido y además no podía apartar su cabeza de la idea de que el muerto podía haber sido su marido, que ella podía estar en el lugar de esa pobre mujer que ahora se quedaba sola para criar a los hijos. Aunque ella y Estela nunca habían participado de la ojeriza que se tenían Miranda y Tamay, nunca se habían involucrado abiertamente. Lo cierto es que para sí cada una culpaba al marido de la otra de la disputa que los tenía permanentemente enfrentados.
A veces se cruzaban en algún comercio del barrio o en las reuniones de la escuela, pues Pajarito y Marciano iban al mismo grado, pero nunca se dirigían la palabra y actuaban como si la otra no existiese. Las dos eran mujeres educadas y jamás se habrían trenzado en una pelea, como más de una vez sucedía en el barrio, dos mujeres agarrándose de los pelos en la calle por líos con los maridos o con los hijos. Ni siquiera habrían llegado al intercambio de insultos, algo por demás corriente entre el resto de las vecinas. Alguna vez cada una por su lado había pensado en hablar con la otra, de ver de qué manera podían entre las dos solucionar los entuertos de sus hombres, pero cada una había descartado rápidamente la idea. Tanto Miranda como Tamay eran capaces de cualquier cosa si se enteraban de las intenciones de amigarlos. A las dos le tenía sin cuidado que ellos estuviesen peleados, pero les molestaba que involucrasen a las familias en sus peloteras. No hacían de manera directa, jamás ninguno de los dos había tenido palabras o gestos agresivos para con la señora del otro ni para con los hijos, pero de un modo u otro todos terminaban afectados. La mañana en que Celina se anotició de la muerte del vecino, estuvo un rato largo sentada en el borde de la cama sin decidirse a despertar a su esposo. Tamay roncaba en el séptimo sueño, boca arriba, y a lo sumo pegaba un manotazo para espantarse alguna mosca de la cara. Si hubiesen hecho algo malo no podría dormir tan tranquilo, se consolaba Celina. Pensó en cuál sería la mejor manera de contarle lo de Miranda y poder sacar sus propias conclusiones, pero ahí lo tenía que llamarlo, mandarlo a darse un baño, sobarle unos mates, asegurarse de que estuviera bien despierto y ahí sí darle la mala nueva, a ver qué cara ponía. O no. En una de esas era mejor no darle tiempo, agarrarlo desprevenido, soltarle todo el cuento de una vez y ver cómo reaccionaba. Estaba tan absorta pensando en qué era lo correcto, que se sobresaltó cuando Tamay la agarró por los hombros y empezó a besuquearle el cuello. No se había dado cuenta de que estaba despierto. El marido le lamió la oreja y le desprendió el vestido, abotonado por delante. Le acarició las tetas con una mano y bajó con la otra hasta la juntura de las piernas, hasta el tajo que se abrió húmedo y tibio. Tamay la levantó y se sentó en el borde de la cama, le arrancó el vestido y mientras movía los dedos en el interior de la concha, le hizo inclinar la espalda para tironearle los pezones con una mano, primero uno, después el otro, como si la estuviesen ordeñando, y bajó con la lengua tiesa por la canaleta del culo. Cuando Celina empezó a temblar, la agarró por las caderas y la sentó de golpe sobre la verga dura. Ahora sí, con las dos manos disponibles, le amasó las tetas, se las juntó por delante, los pezones frotándose, y después las tiró para atrás y le metió la cara debajo de sus sobacos para alcanzarlas con la lengua. Celina, por su parte, pegaba saltitos cortos, acompañando los movimientos del coito. Una vez que terminaron, ella buscó una toalla de mano y se limpió la entrepierna. Después se acostó al lado de Tamay y le pasó la misma toalla para secarle la huasca adherida a la pelambre. Él le acarició el cabello y entrecerró los ojos, dispuesto a hundirse en el descanso del guerrero. Pero Celina lo sacudió y lo obligó a abrirlos y mirarla. ¿Vos le mataste a Miranda?, preguntó. La segunda noche sin Miranda era la primera en su casa, en la cama que habían compartido durante más de 12 años. A la anterior la habían pasado en la sala velatoria debido a las condiciones de su muerte y, aún abreviados los trámites judiciales que supone un asesinato, gracias a las diligencias de Rebolledo y el comisario, recién le habían entregado el cuerpo a la tardecita. El velorio se había extendido desde esa noche hasta la tarde siguiente, cuando lo sepultaron.
Cuando se puso el camisón y se tiró sobre la cama, Estela llevaba casi 2 días sin pegar un ojo. La policía había levantado a la madrugada para comunicarle la desgracia y a partir de ahí se había mantenido en pie. Los changos durmieron unas horas en la sala, las mellizas en un sofá. A Angelito le improvisaron una cama juntando las sillas. Marciano no había querido, pero en algún momento a él también lo rindió el cansancio y se durmió sentado. La madrina y las otras mujeres vecinas, parientas, que la acompañaron desde que trajeron el cuerpo, le habían insistido para que se acostara un rato, incluso para llevarla a la casa, pero Estela no quiso saber nada, ni a fuerza de pistola iba a dejarlo a su marido allí, solito. Por su parte, ella también le había insistido para que se fueran a descansar y volvieran a la mañana, sobre todo a las mujeres mayores, pero ninguna había aceptado. Aunque cabecearan en las sillas, ninguna abandonaría el velorio, como si fuera una competencia a ver quién aguantaba más. Solamente se había separado del cajón para ir al baño, vigilar el sueño de sus hijos y en un momento en que se había juntado tanta gente que los ventiladores no dieron abasto y entre el humo de los cigarrillos, el olor de las flores y el encierro, sintió que se le aflojaban las piernas y tuvo que salir a tomar aire. La madrina la había sacado de un brazo sola, rechazando la ayuda de los demás, y ya en el patio, los que esperaban para entrar y darle el último adiós a Miranda habían desolado uno de los bancos de la plaza para que ella pudiese sentarse. Algunos habían hecho el amague de acercarse a ver si podían ayudar, pero la señora Nena los había espantado, moviendo las manos aparatosamente como si fueran palomas lanzadas sobre un trozo de pan. Estela se había recostado en el respaldo de madera y había levantado la cara a la copa del árbol que daba su sombra en el banco. Se había quedado mirando las hojas y por los huecos que dejaba el follaje, el cielo, la luz del sol de las primeras horas de la mañana. La madrina se había deslizado hasta la otra punta del asiento y había encendido uno de esos cigarritos cortos y olorosos que le gustaba fumar. Se había alejado para no molestarla a Estela con el humo, pero la ahijada estiró el brazo buscándole la mano sin dejar de mirar hacia arriba. La señora Nena enlazó sus dedos a los de la otra y se quedaron así, agarradas de la mano en silencio. La vieja echaba humo y abortaba con la fiereza de sus ojos toda intención de acercamiento de los que andaban por ahí dando vueltas con ganas de venir a dar el pésame o a conversar. No fueron más de 10 o 15 minutos, pero a Estela le hizo bien estar un ratito alejada del resto, con la mente en blanco, la vista clavada en las hojas quietas. «Vamos, madrina», dijo cuando se sintió listo para volver. «Bueno, mi hija, como vos quieras. ¿No querés que nos quedemos un ratito más? ¿Querés que te traiga algo para tomar?» «No, ya estoy bien». «¿Segura, mi hija?» «Sí, mejor entremos». La madrina le acarició la mejilla y Estela volvió la cara, hundiendo la nariz en la palma de la vieja. Tenía olor a tabaco y a ese perfume dulzón que usaba siempre. «Vamos, vamos». Se pararon y caminaron de regreso. Se habían juntado un montón de gente. La madrina le rodeó el hombro y se abrió camino entre la romería que murmuraba al paso de la viuda. En la cama, Estela acarició el lado vacío de Miranda, dio vuelta a la almohada matrimonial y apoyó la cara en el mismo sitio donde durante tantas noches reposara la cabeza del esposo. Tenía su olor, lo que empezaría a ser esa noche el recuerdo de su olor. Recién cuando pasaron algunos días desde que Tamay fuera citado a declarar y viendo que no volvían a llamarlo, Celina empezó a tranquilizarse, a darle crédito a la palabra de su esposo, por más que él
le había jurado por su propia vida que no tenía nada que ver con el asunto, ella no terminaba de confiar. En el fondo no había llegado a responderse si lo creía capaz de matar a alguien. ¿Creía que no o quería creerlo? Quizá Tamay en sus cabales no tendría el valor, pero su marido era de mala bebida y ahí ella no pondría las manos en el fuego. Algunas veces él había salido con el cuchillo en la cintura. Decía que porque se iba a comer un asado con los compinches y ella se quedaba con el corazón en la boca hasta que él volvía temiendo lo peor. Un hombre es manso hasta que el alcohol le nubla la cabeza y se presenta la oportunidad de hacerse el guapo. Ella lo sabía muy bien por todos los años que había trabajado en la fonda de su padre. Más de una vez había visto al indio más sumiso levantar el puñal contra un compinche por una pavada. Más de una vez alguien había salido herido por esas cuitas. Por más que su viejo tenía los reflejos rápidos y al menor disturbio lo sacaba a la calle, estuviesen calzados o no, su viejo no les tenía miedo, aunque sí tenía una cicatriz en el brazo de una de esas noches en que sus parroquianos se salieron de madre. Y Tamay no era justamente un tipo sumiso, borracho, le había dado sus buenas palizas a Pajarito y cuando ella había intervenido también la había ligado. Si tenía las entrañas para golpear a un changuito como si estuviese pegándole a un hombre de su mismo tamaño, algo de maldad había. No decía porque le pegara a ella. Los hombres golpean a las mujeres alguna vez en la vida. A eso también lo había aprendido. ¿Acaso su padre no la había agarrado con el cinto cuando le dijo que esperaba un hijo de Tamay? Pero pegarle a un changuito indefenso ya era harina de otro costal. Sin embargo, culpable o inocente, algo cambió tras la muerte de Miranda. Tamay se replegó cada vez más sobre sí mismo. Su carácter, de por sí sombrío, se fue oscureciendo en la casa. Casi no hablaba y cada vez que se iba más temprano a buscar compañía en los bares. De trabajo, poco. Empezó a trabajar menos, hasta parecía haber perdido el interés en hostigar a Pajarito. Ya hacía un tiempo que Celina, disimuladamente, para no herirlo en su orgullo, había empezado a tomar las riendas de la ladrillería. Como Tamay siempre andaba a media máquina con el trabajo, ella y el hijo mayor lo ayudaban a cumplir con los pedidos de los clientes. Al principio, él se enojaba y les andaba atrás, buscándole defectos a todo lo que hacían. Enseguida vio conveniencia y hasta se puso en patrón, dando órdenes y supervisando el trabajo. Después de la muerte del vecino, ni siquiera eso. Los miraba ir y venir acarreando tierra bajo el rayo del sol, pero ya ni se molestaba en ir a zumbarlos. Así que Celina decidió contratar a un hombre para que los ayudara. Pensó que él pondría el grito en el cielo cuando le comunicara la novedad, pero no. Se encogió de hombros y, por decir algo, por soltar un comentario típico de él en los viejos tiempos, desenterró una hilacha de cinismo y dijo: ya que está, que te sirva en la cama también. Ahora, con todo el trabajo resuelto y plata en los bolsillos, pues la ladrillería había levantado cabeza desde que la manejaba su mujer. Las ausencias de Tamay eran cada vez más prolongadas. A Celina se le cruzó que tal vez andaba enredado con otra. Para el caso era lo mismo, a ella ya no le importaba. Y una noche pasó lo que venía olfateando que pasaría tarde o temprano, lo que, a decir verdad, deseaba que ocurriese de una vez y para siempre. Los changos ya se habían ido a dormir y ella se estaba preparando para meterse en la cama. Estaba colgando unas ropas en el tendedero cuando lo vio llegar. Se sorprendió de que volviera tan temprano y pensó que vendría a pedirle plata, que habría perdido todo en una mano de cartas y que habría vuelto a buscar más para seguir jugando. Mentalmente preparó la negativa.
Sin embargo, él sacó una silla debajo de la mesa y se sentó. Le hizo señas para que ella se sentara también. Celina se alarmó, esperando siempre lo peor. Tamay prendió un cigarrillo y se lo dio. Encendió otro para él. Estaba sobrio. Me voy, dijo. Entonces Celina sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hiciste?, preguntó. Él la miró largamente. Los ojos amarillos de Tamay, que solo se encendían cuando estaban furiosos, desestellaron en la oscuridad con un resto de tristeza. Nada, dijo por fin. Ella dio una pitada, sintió un poco de vergüenza por lo que acababa de preguntar, vergüenza y también pena por haberle perdido la confianza hacía tantos años. Perdona, es que, balbuceó. Dejá nomás, la atajó él con un gesto de la mano. ¿Y cómo es eso que te vas? Me enganché con unos compinches que se van a Mendoza a cosechar papas. Salimos en un rato, en un camión que va para allá. Hace frío allá, dijo ella terminando el cigarrillo y pisando la colilla con la hojota. Así dicen. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? No sé, yo ya no me hallo acá. Ella asintió. Él se paró y entró a la casa. Celina lo siguió en silencio, no sabía qué decir. Lo vio agarrar un bolsito mediano y meter algunas ropas. Después abrió un cajón de la cómoda y sacó una caja de zapatos donde guardaban los papeles y la plata. Sacó sus documentos y algunos billetes, se los mostró a Celina. Era una cantidad chica y ella dijo que sí, moviendo la cabeza. Despedime de los changos, dijo, y cuando pasó por su lado le dio un beso en la mejilla. Cuídate, Tamay, dijo ella, con un hilo de voz, sin darse vuelta para verlo irse. Hubo una época en que Pajarito Tamay y Marciano Miranda fueron amigos. En las calles, los baldíos y las cunetas de los alrededores de la Cruceña se juntaban todos los changuitos del barrio, se confundían y formaban un solo batallón de niños sin importar su apellido y su procedencia. Pajarito, Marciano y los demás eran solo su nombre de pila o el apodo que le ponían los otros. La familia no era más que el sitio a donde se volvía a comer y a dormir. A lo sumo, la familia era ser hermano de otro de los compinches o primo, pero todo entre changos. En una misma manzana vivía una veintena de chicos entre los 3 y los 12 años. Los había más pequeños también, pero lo mínimo para ser aceptado en los juegos de la calle era poder caminar solo. Si hablaba o podía hacerse entender, mejor. Pajarito entró al grupo de la mano de su hermana Sonia. Él todavía no terminaba de largarse a caminar solo, pero Sonia, con tal de no tener que quedarse en la casa, lo arrastraba a todos lados, lo cargaba a upa y cuando se cansaba, ella también era chiquita, pedía ayuda a alguna amiga y entre las dos guiaban sus pasitos sosteniéndolo de los brazos. A poco de llegar, Pajarito se convirtió en la mascota de la pandilla. Las nenas lo tenían de muñeco vivo, lo acuñaban, lo disfrazaban, le daban de comer sus platos imaginarios, le servían el té, y para los varones era el eterno prisionero atado al poste y el blanco de los chistes. Eso hasta que cumplió 3 años y pudo defenderse tanto de las arpías amigas de Sonia como de los changos más grandes y empezar a participar de la verdad en los juegos. Ese periodo iniciático le había servido para curtirse y aprender a valerse por sí mismo. Marciano, en cambio, entró de más grande, con 4 años bien cumplidos, sabiendo caminar, hablar, hacer pis y caca solito. A Estela le costó dejarlo ir con los demás changos del barrio, tenía miedo de que le pasara algo. Los otros eran más grandes y jugaban juegos brutos, subían a los árboles, se iban a pescar sin pedir permiso ni dar muchas explicaciones a las madres. Las otras mujeres tenían varios hijos y poco tiempo para preocuparse de dónde andaban los mayores. Para ellas era un alivio que
desaparecieran unas cuantas horas seguidas. Fue Miranda el que se puso firme. Dejá de escorchar, Estela. Déjalo al changuito que se vaya a jugar con los otros. Miralo al pobrecito, se la pasa agarrado al tejido mirando como los otros se divierten. Parece un preso, son todos chicos. ¿Qué le va a pasar? No sé, algunos son salvajes. ¿Qué decís, mujer? Así tienen que ser los changos, o querés que sea un pollerudo. ¿Y si le pasa algo? La otra vez el changuito del almacén se abrió la pata con un fierro. Si lo hubieras visto cómo sangraba el pobrecito. La mamá casi se muere de un infarto cuando se lo trajeron. Va, no seas exagerada. ¿Sabés de los porrazos y cortadas que me pegué yo de changuito? Y acá me tenés. Tiene que curtirse, si no cuando vaya a la escuela va a ser un chúcaro de mierda. Y fue Miranda el que lo llevó de la mano a jugar con el resto. Chango, vos vení, sí, vos, Chango, vení. Llamó a uno de los mayores que vino corriendo. Sí, don Miranda, este es mi hijo Marciano. ¿Marciano? Dijo el chango y se rió. ¿Vos cómo te llamás? Rubén Otazo. Mentira, don, se llama Cabra. Dijo riéndose otro chango que se había arrimado a ver qué pasaba. Callate vos. Ajá, dijo Rubén, o Cabra. Yo no me río de tu nombre, cada uno se llama como se llama y no es para la risa. ¿Estamos? Sí, don, es que me tenté. Bueno, este es mi hijo y viene a jugar con ustedes. Está bien, don Miranda, déjelo. Todavía es chiquito y no está acostumbrado a andar con otros changos. ¿No tiene hermanito?, preguntó asombrado el metiche que había desmentido al Cabra. No, no tiene. Eso está raro. Miranda miró al chango con el ceño fruncido. Mirá que sos pico carpido, de todo tenés que decir algo. El chango se rió y se encogió de hombros. Le faltaban 2 dientes. Era flaco y azul de negro. Tenía el pelo cortado al rape. ¿Por qué te han cortado el pelo así?, preguntó Miranda. Le caía simpático el changuito. Ah, dijo rascándose la cabeza, porque me había agarrado piojos, pero ya se me fueron, don. Le quedó el vicio de rascarse, dijo Cabra. Bueno, cuestión que les dejo a mi hijo. Ojito con judeármelo, No, don Miranda, se apuró a responder el Cabra, serio. Andá a jugar con los changos, hijo, andá con esos dos. Estos dos te van a llevar, ¿estamos? Sí, papá, dijo Marciano con la sonrisa de oreja a oreja y agarró de la mano del Cabra y los 3 se internaron en el baldío. Miranda los observó hasta que se perdieron en el grupo de chicos. Volvió riéndose serio. Estela lo esperaba con el mate pronto. ¿Y?, preguntó ansiosa. ¿Y qué, mujer? Nada. Se quedó de lo más chocho. Eso sí, me parece que le vamos a tener que cortar el pelo. ¿Cortar el pelo? ¿Por qué? Se rió y meneó la cabeza. Porque estos mocosos están llenos de piojos. Estela chupó el mate y no dijo nada. Lo de los piojos se arreglaba fácil, lo único que rogaba era que no le pasara nada malo a su chiquita. A partir de la tarde en que el padre lo presentó a los otros, Marciano se unió enseguida a la pandilla. A pesar de haberse criado solito en su casa, no era un nene tímido y además contaba con la protección del Cabra y del otro que le decían el Gorgojo. Apenas se levantaba, se apuraba a tomar la leche para irse rápido a jugar con ellos, que ya estaban en la calle desde hacía rato, y en las horas que pasaba en la casa no paraba de hablar de sus compinches. Con el tiempo, Estela se calmó, sin embargo, echada de menos la compañía de su hijito. Los primeros años habían estado muy unidos y como Miranda no era de quedarse mucho en la casa con el hijo, no sentía tan sola. Así que empezó a pensar en tener otro. Ella había sido hija única de madre soltera que encima después la abandonó, se había criado con la señora Nena, que tampoco tenía hijos. Muchas veces había deseado tener un hermanito o una hermana, todavía de vez en cuando pensaban que hubiese sido lindo. Quizá los tenía en alguna parte. Su madre era tan joven cuando se marchó y era probable que hubiese tenido otros hijos.
Cuando le habló de sus planes, Miranda estuvo de acuerdo enseguida. Él siempre había querido tener varios hijos, aunque no se hablaba con sus hermanos por problemas con la herencia y porque los otros se habían mandado a mudar a Buenos Aires y finalmente les había perdido el rastro. Para él era importante tener una familia numerosa. En una de esas tardes calurosas, con el cuerpo veteado por los surcos que deja el sudor en el polvo adherido a las pieles, disfrutando el botín de una pila de naranjas amargas robadas de alguna quinta, Marciano y Pajarito se habían hecho amigos, tenían la misma edad y los dos eran audaces. No les tenían miedo a las alturas, ni a los perros, ni a los changos más grandes. El cabra y el gorgojo, viendo que los benjamines hacían un buen par, los tenían bajo el ala como si ellos ya fuesen gángster viejos entrenando a sus herederos. La protección de los dos mayores se acercó más. En esa época no se tenían celos ni bronca, al contrario, lo único que les llamaba la atención era que cada uno tenía prohibido pisar la casa del otro. Una vez Estela los había invitado a todos a tomar la leche, armó la fiestita en el patio. Pajarito, por supuesto, estaba entre los invitados de honor junto al cabra y el gorgojo. Estaban todos paraditos alrededor de la mesa manoteando alfajores y bizcochuelos, jugando a ver quién podía meterse más pedazos en la boca cuando no va que pasa Tamay en bicicleta y entre el changuerío distingue a su hijo. Ahí nomás frenó y lo llamó desde la calle. Tuvo que agitar un par de veces porque con la bulla que metían, Pajarito no lo escuchaba. En realidad fue Estela la que lo vio y se arrimó a ver qué quería. Lo estoy llamando a mi hijo, señora. ¿Cuál es su hijo, Tamay? Aquel de allá, el Pajarito. Se hace el que no me siente. Pajarito, te estoy llamando, carajo. Déjelo. Termina la leche y yo se la mando para su casa. No, señora, no se ofenda, pero ninguno de mis hijos tiene que pisar su casa, ¿no yo? Son changos, Tamay. No tiene nada que ver con los problemas que usted tenga con mi marido. No voy a discutir con usted, señora. Usted verá cómo cría a su hijo, pero los míos no me pisan esta casa por nada del mundo. Pajarito, vení acá, te estoy diciendo. Recién ahí Pajarito advirtió que era él a quien llamaban. Cuando escuchó su nombre dio vuelta la cabeza y en dirección al grito. Se le frunció el culo cuando lo vio a su viejo. Vení, vamos para las casas. Tamay, por favor. Lo mismo va para su chango. No lo quiero en mi casa, ¿me oyó? Estela dijo que sí. Pajarito pasó a su lado rojo de vergüenza. Anda para las casas que te llama tu mamá. Una vez que atravesó el portón de los Miranda, Pajarito echó a correr rumbo a la otra esquina. No le castigue, fue culpa mía, yo les invité. Son changuitos. Pero Tamay ya había agarrado velocidad en su bicicleta y estaba doblando la cuadra. Cuando Estela le contó a su marido el episodio, Miranda pegó un puñetazo arriba de la mesa. Me cago en la mierda, dijo. No tiene bollete meter a las criaturas en los problemas de los grandes, dijo Estela. No, más bien, pero más vale que el marciano no vaya para allá. Este desgraciado es capaz de cualquier cosa con tal de joderme. Yo creo que no les trata bien a sus hijos. No sabes con qué cara de susto se fue el pobrecito de acá. Ni que hubiese visto un demonio. Mala entraña, eso es lo que es. Tendría que ir ahorita y chantarle las 40. Déjala así, Miranda, no empieces vos también. Ajá, ahora me vas a cagar a pedos a mí. Tamay viene a jeder a mi casa y después vos me retás a mí. Te conté para que sepas nomás, no es cuestión de que vayas allá a buscar camorra. Los changuitos son compinches, todavía no entienden de las pavadas de los grandes. Está bien, pero hay que hacerle entender al marciano que no puede ir a esa casa. Yo le voy a explicar. A partir de ese día cada uno tuvo prohibido pisar la casa del otro, pero no ser amigos. Es más, la enemistad de los padres, la sensación de estar haciendo algo con sus espaldas, fortaleció su amistad. Pasarían unos años hasta que ellos también terminaran enfrentados. Ahora tiene los huesos helados, encuentra en los recuerdos más antiguos un refugio. Se le aparece un paquete de diversiones como este, pero a plena luz del día.
Para llegar al parque hay que atravesar todo el pueblo. Él y su compinche se trepan en las bicicletas y pedalean primero entre la tierra suelta de las calles de su barrio, después entre el pedregullo de las calles más cercanas al centro. Cuesta y las ruedas de las bicis van tirando piedritas hacia los costados. Algunas les pican las piernas desnudas, 2 o 3 cuadras de asfalto. ¡Qué alivio! Sueltan el manubrio, se cruzan de brazos y la van canchereando. No anda nadie. No hay un alma en la plaza grande. Paran y estacionan las bicicletas contra el árbol, se van corriendo hasta una canilla. Pajarito llega primero, abre la llave y mete la boca debajo del cachorro, escupe dando un alarido. Hirve, dice. El otro se ríe. Dejan que salga el agua, Pajarito va tanteando con la mano. Cuando está más o menos tomable, vuelve a meter la boca abierta en el pico de la canilla. Se le inflan los cachetes y le sale el agua por las comisuras de la boca. Le corre por el cuello. El otro la aparta de un empujón y hace lo mismo. Pajarito cae de culo en el pasto mojado, en el charco de barro que se formó alrededor de la canilla. Lo agarra el otro del cogote. El otro se ahoga y escupe agua. Ruedan por los lamparones del paso y tierra, se ríen, quedan los dos acostados de espalda tratando de recuperar el aliento. Repuestos en silencio, vuelven a montar las bicicletas, esta vez se las cambian. Vuelven al pedaleo bajo el sol infernal de la siesta, de nuevo pedregullo y otra vez calles de tierra. Las cubiertas sisean sobre el polvo suelto y van dejando una marca como de víbora. Deben tener 6 o 7 años, no más, porque en 3er grado cada uno se hizo de otra barrita y se separaron para siempre. Y en este recuerdo todavía son compinches. Se fueron de las casas sin permiso. Lo planearon esa mañana. Habían escuchado la propaganda rodante. El parque más grande del país tronaba el altavoz instalado en el techo de la Renoleta. Mejor que el Ital Park. Apenas todos se durmieran, se encontrarían en la esquina con las bicicletas. Nunca había ido tan lejos solos, pero conocían el camino, era bastante directo. Y ahí estaban, el centro del pueblo cada vez más lejos, las casas y las calles cada vez más parecidas a las de su barrio. ¡Guau!, exclamó Marciano y clavó los frenos. Pajarito no venía embalado, lo adelantó unos metros y también frenó. ¡Guau!, dijo también y giró la cabeza para mirar al compinche. ¡Fa!, gritaron los dos y se rieron. Un perro ladró desde el fondo de alguna casa. Marciano dio unas pedaleadas lentas hasta alcanzar al otro. Se quedaron estacionados en el medio de la calle mirando hacia adelante. La vuelta al mundo se recortaba perfecta contra el cielo azul, una rueda gigante con artistas multicolores sobrepasando ampliamente la altura de los techos de las construcciones cercanas. ¡Vamos!, dijo Pajarito apoyándose firme en los pedales y en el manubrio cromado que destellaba al sol, encorvando la espalda para pedalear más fuerte. Iban los dos cabeza a cabeza y no había otro sonido que el de las respiraciones agitadas y el de los piñones ronroneando por la velocidad. Llegaron enseguida al predio. El parque abriría recién esa noche y aunque ya estaba casi todo listo, quedaban algunos hombres trabajando. Tiraron las bicis en la cuneta reseca y entraron. Primero recorrieron la zona de los kioscos, pequeñas casetas de chapa pintada de colores vivos, con letreros que indicaban la actividad de cada una: pesca, argollas, tiro al blanco, lotería. Todas tenían ventanas cerradas, guardando en su interior el tesoro de los premios. Marciano se detuvo frente a la última y lo codeó a su compinche, señalándole el cartel con un movimiento de cabeza. Besos 0,50, decía. Después se fueron para donde se levantaban los juegos mecánicos. Pasaron al lado de la cama elástica, era enorme, como 3 camas matrimoniales juntas, pero redonda y mucho más alta que ellos, el gusano loco, el samba.
Una vuelta me subí al samba y lancé todo, dijo Pajarito. La montaña rusa, los autitos chocadores, las tazas, había un montón de juegos. No sería Little Park como alardeaba la propaganda, pero era el parque más grande que había venido al pueblo por lejos. Se quedaron mirando a un tipo que ajustaba unas tuercas con una llave muy grande. El tipo estaba trepado en una estructura de hierro a un par de metros de altura. Llevaba puesto un mameluco de gafa y un gorro que lo protegía del sol. Tenía un cigarrillo prendido que le colgaba de la boca mientras hacía su trabajo. ¿Qué es eso, don?, preguntó Pajarito, levantando la voz para que el hombre lo escuchara desde la altura. El empleado del parque miró hacia abajo. Está cerrado, dijo. Vinimos a mirar nomás, dijo Pajarito, poniéndose las manos en los costados de la boca a modo de megáfono. El tipo se agarró con una mano de la columna de hierro y con la misma que sostenía la llave se despegó el cigarro de los labios, soltó un chorro de humo y los quedó mirando. ¿Qué es lo que es eso?, repitió Pajarito. Esto, dijo el joven golpeando la columna con una herramienta. Acaba el barco pirata, dijo y señaló el bulto a un costado cubierto con la lona verde. Los changuitos miraron en esa dirección. ¿Quieren verlo?, tiró la colilla que cayó cerca de los pies de Marciano. Ya que el pucho, lo embromó Pajarito riendo. El hombre empezó a bajar. Cuando estuvo unos 50 centímetros, se soltó y pegó un salto. Cayó justo delante de ellos. «Denme una manito», dijo. Fueron hasta el bulto y desató unas sogas gruesas. «A ver, agarren de ahí. Eso, tiren». El barco pirata era muy grande, así que el tipo tuvo que treparse por la lona e ir levantándola de a poco. Los chicos lo iban ayudando desde abajo. Por fin, después de muchas maniobras, quedó al descubierto. «¡Guau!», dijeron los compinches al unísono. «Suban», los invitó, sentándose en el borde de la embarcación. «Ahí al costado tienen una escalerita». No se hicieron rogar y de inmediato estuvieron arriba. El tipo se estaba armando un cigarrillo, se había desprendido la camisa, el pecho le brillaba de sudor. Pajarito y Marciano recorrieron el barco. En realidad no era más que la estructura pintada con un montón de asientos con sus barras de seguridad. ¿Y les gusta? Está lindo. ¿Y cómo funciona, no? Esto va agarrado allá, en el medio, y se balancea para un lado y para el otro. Así como lo digo, parece una pavada, pero agarra mucha velocidad. El empleado prendió el cigarrillo y sacó un pañuelo y se lo pasó por el cuello enrojecido y por el torso. Paseó la vista a su alrededor. A unos cuantos metros vio a 3 de sus compañeros terminando de ajustar la montaña rusa y mucho más allá otros 2 armando las hamacas voladoras. El resto estaba descansando en las casillas rodantes estacionadas en el extremo del predio. Posó la mirada en los changuitos. Los 2 apoyaban los brazos en el borde del barco, estaban en puntas de pie mirando para abajo. Las piernas morenas y flacas le asomaban por debajo de los shortcitos y las remeras que se les habían levantado por la posición mostraban un pedazo de espalda, la terminación de la columna vertebral. ¿Quieren tomar una Coca-Cola?, les preguntó. En el 3er grado, Mariano y Pajarito dejaron de ser amigos. Hubo un tercero en discordia, Nango, que se mudó al barrio con su familia procedentes de Charata. En primero y segundo, los retoños de Miranda y Tamay se habían sentado juntos para dolor de cabeza de las maestras. En la de tercero, anoticiada por las otras, que de ese par era pura dinamita, aprovechó el ingreso de un nuevo alumno, el tal Nango, para separarlos. Apenas entraron en el aula, sentenció que el nuevo iba a compartir banco con Pajarito para que se fuera integrando, como explicó cuando los 2 amigos se negaron a cambiar el sitio. La señorita María Nieves era inconmovible y no la derretían ni los pucheros, ni las lágrimas, ni los abrazos. Esas tretas infantiles que doblegaban la voluntad de otras docentes. Tenía fama de dura y era respetada por sus colegas. A María Nieves nunca le había temblado el pulso a la hora de enderezar a los pies de Judas.
Aunque Marciano y Pajarito intentaron oponer resistencia, enseguida terminaron agachando la cabeza. Sabían que enfrentarse a la maestra en el primer día de clase, a esta maestra, era repetir de grado. Si María Nieves te agarraba pica, no había manera de cambiar el curso de las cosas. Así que Mariano agarró su portafolio y se fue a sentar a donde le indicó la maestra. Y Pajarito se sentó mirando al pizarrón, después a no dirigirle la palabra al nuevo. Si quería integración, que la busque en otra parte. Los primeros días los pasaron así: Pajarito en el primer banco ignorando al nuevo, Marciano bastante más atrás sentado con una de las tragas y la maestra chocha dándole aires con las otras por haber logrado neutralizar al dúo. En los recreos se juntaban y hablaban de cazarlo a la salida para vengarse, pero siempre alguien, la hermana o la madre, venía a esperar a Nango y no podía pasar a la acción. Un buen día, por cansancio, por aburrimiento o por necesidad, Pajarito y Nango entablaron conversación. El nuevo le prestó un mapa, se lo dio sin que se lo pidiera, antes de que María Nieves lo pescase sin el material de trabajo. En el recreo se lo comentó a Marciano y el compinche herido dijo: traer 2 mapas, qué paspado. Paspado o no, lo había salvado de una buena. Al final no era tan malo y después de todo no tenía la culpa de que la vieja los hubiese sentado juntos. Después del mapa fueron los lápices, la goma, el transportador. Pajarito siempre llevaba la mitad de las cosas porque las perdía o se las olvidaba en la casa. Aunque fuera del aula, Pajarito y Marciano seguían siendo el dúo dinámico. Marciano, desde su banco, se daba cuenta de que en clase su compinche se la pasaba cuchicheando con el nuevo, así como ellos dos en los viejos tiempos. Entonces, antes de ser completamente abandonado, él también empezó a hacerse de otra junta. Con Marciano, entretenido en estrechar lazos con nuevos compinches, Pajarito se sintió más libre de ser amigo de Nango y ahora también podían andar juntos en los recreos. Además, ser amigo de Nango tenía un montón de ventajas. Su padre era chofer de micros de larga distancia y siempre le traía juguetes comprados de Buenos Aires, juguetes lindísimos y novedosos que en el pueblo a lo sumo tendrían los changos ricos, y encima él podía ir a jugar a lo de Nango y el otro podía venir a su casa sin que Tamay se opusiera. Aunque la separación fue en cierto modo de mutuo acuerdo, los dos en el fondo estaban resentidos. Pajarito también se sentía dejado de lado por su amigo. No era en vano hijos de sus padres, lo que se hereda no se roba, dicen. Ese pequeño resentimiento se fue haciendo piedra en la entraña de cada uno, y ya para las vacaciones de invierno, los dos, que habían sido inseparables hasta el último verano, se habían vuelto enemigos irreconciliables.